¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 6 del 6 del 22, 6 de junio del 2022. No sé por qué de pronto digo julio, pero error mío. Discúlpenme si en algún video lo dije. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño comparativo porque yo dije, a ver, ¿cuál es la historia real de los calendarios escolares? O sea, ¿de dónde hemos estado y hacia dónde hemos ido los últimos 20 años? No quise profundizar más, quise nada más tomar en cuenta los últimos 20 años, cómo han sido las capacitaciones los años anteriores, qué ha pasado con el Consejo Técnico Escolar, cuándo inicia el Consejo Técnico Escolar, cuántos días de receso escolar se tenían anteriormente, cuántos días se tienen actualmente. Todo eso fue revisando los calendarios y parte de esta imagen. En varios grupos de Facebook, en redes sociales, se empezó a compartir este calendario escolar de 1985-1986. Déjenme decirles que yo todavía ni nacía. Yo nací en el 88. Y obviamente maestros que estuvieron en este momento de 1985, según yo, ya no están dando clase. Pero, pues no sé, si hay algún maestro de este periodo educativo de 1985 a 1986, manifiéstese en los comentarios, que lo pondré como comentario fijado. Bueno, dije, vamos a partir de los últimos 20 años, vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a revisar detalle a detalle. ¿Qué les parece? Debemos de partir de un detalle bien interesante. El receso escolar, como tal, no son vacaciones. De hecho, podría decir que los compañeros que trabajan en escuelas privadas son los que más sufren esta parte de receso escolar. Porque en muchas escuelas no les dan el receso escolar, los obligan a seguir asistiendo a trabajar con cursos de verano o algo para que te paguen esas horas. Mientras que en las escuelas públicas, los docentes regularmente el receso escolar se manifiesta como si fueran vacaciones, pero debes de estar siempre al pendiente de si se necesita que regreses a la escuela por alguna situación importante. Yo les podría decir que supervisores, directivos, algunos administrativos tienen que seguir asistiendo a la escuela ciertos días y ellos descansan mucho tiempo menos que lo que llega a descansar un docente. ¿Sale? Entonces nada más como ese pequeño detalle de que el receso escolar no son unas vacaciones obligatorias. Partí de un calendario escolar que me llamó la atención, que es el de 1993-1994, que miren, no se alcanza a ver bien. Así eran los documentos que se subían por parte de SEP en esas épocas al internet. No se lee, no se entiende la verdad, pero más o menos como las fechas considerando lo que viene aquí. Es un calendario que pareciera ser de 200 días, ¿ok? Pero repito, no se logra ver como los dígitos. Entonces está raro. Y lo coloqué nada más porque es un calendario que se supone que yo viví cuando estaba en la primaria. Entonces por eso nada me llamó la atención. Y en este calendario contabilicé 187 días, ¿ok? Pero vean, todo el mes de julio sí era de receso escolar. Ok. Revisé calendario escolar del 2002 hasta este nuevo que salió hace poquito. Aquí pueden ver, de hecho coloco hasta las ligas en el formato de Excel para que veamos como la historia de los calendarios escolares. Hay detalles bien interesantes que vamos a poder analizar aquí. Y vamos a partir de este elemento. Miren, en el ciclo escolar 2002-2003 se inició clase el 19 de agosto. Se terminaron las clases el 4 de julio. Es un calendario de 200 días. El ingreso de los docentes fue el 14 de agosto, no existía el consejo técnico, había una capacitación de 3 días, no existía la descarga administrativa y de receso escolar teníamos 27 días. Se da el 2 de mayo por puente. Había días dentro del calendario escolar que se daban por puente. Si el día no laborable, por ejemplo, caía en martes o caía en jueves, se daba el día siguiente. En este caso, el 1 de mayo cae el día jueves, entonces pues no se elabora. El día 2 es viernes, pues ¿qué crees? Tampoco se elabora y se daba un puente. Entonces estaba bien interesante ese elemento. El ciclo escolar 2003-2004 inició el 18 de agosto, terminó el 1 de julio. Esto es lo interesante, que eran calendarios de 200 días
y aún así terminábamos a inicios del mes de julio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo esto se echó a perder, por así mencionarlo? El ingreso de los docentes era una semana antes, el 13 de agosto. Había 3 días de capacitación, por eso entrábamos antes, y 0 de descarga administrativa, y teníamos 30 días de receso escolar. Había puentes que era el 15 de septiembre, 21 de noviembre y 6 de febrero. Esos no se elaboraban por cómo agarrar estos puentecitos. En el 2004-2005 iniciamos el 18 de agosto igual, pero terminamos el 30 de junio. El 11 de agosto entraban los docentes, 200 días, 3 días de capacitación y existieron 33 días de receso escolar. El 17 de septiembre, 1 de noviembre y 21 de marzo se daban por puente. Y esos días no los estoy contabilizando. Realmente eran 200 días efectivos de clase. Después llegó el ciclo escolar 2005-2006. Inició el 22 de agosto, terminó el 6 de julio. El ingreso de los docentes era el 17 de agosto, 200 días, 3 días de capacitación, 28 días de receso escolar. El 5 y el 6 de enero y el 20 de marzo se daban por puente. 5 y 6 de enero. En el ciclo escolar 2006-2007 inició el 21 de agosto, terminó el 6 de julio y los docentes ingresaron el 16 de agosto. Calendario de 200 días, no existía el CETE. Capacitación de 3 días, descarga administrativa no existe. Un receso escolar de 27 días. Y aquí se empieza a colocar algo que se llama la Semana Nacional de Evaluación. Esto se empezó a dar en el mes de abril. Estamos hablando, repito, del ciclo escolar 2006-2007. Después de ahí, ciclo escolar 2007-2008, inicia el 20 de agosto, termina el 4 de julio, el docente ingresa el 15 de agosto, hay 3 días de capacitación y tienen 27 días de receso escolar. Se sigue llevando la Semana Nacional en abril y se empiezan a recorrer ciertos días inhábiles. Si el día inhábil caía, por ejemplo, un martes, se recorría el día lunes, o si caía un miércoles, se recorría al viernes. Se empezaron a recorrer algunos días inhábiles, ¿ok? Después de aquí ingresamos al ciclo escolar 2008-2009. Se ingresó a clases el 18 de agosto, el 3 de julio se terminó. 13 de agosto los docentes, 3 días de capacitación, pero tenían 32 días de receso escolar. Y seguimos con el mismo tema. Después de ahí llegamos al ciclo escolar 2009-2010. El 24 de agosto iniciamos clases. El 9 de julio cerró el ciclo escolar. Los docentes el 19 de agosto y había 3 días de capacitación. Tenían 27 días de receso escolar. Yo ingresé en este ciclo escolar 2010-2011. Yo ingreso al sistema el 1 de noviembre del 2010. Déjenme decirles que ese, aunque no viene marcado en el calendario, se dio el 1 de noviembre aquí en la Ciudad de México, se agarró un puente, se dio el día lunes 1 de noviembre, el día 2 de noviembre y regresamos a clases el 3 de noviembre. No venía marcado, pero se dio. Y entonces aquí empezó con el tema del 18 de agosto, ingresaron los docentes, 200 días, 3 días de capacitación, en total 25 días de receso escolar. La capacitación nacional o el examen nacional se pasa a mayo y se suspende el 15 y el 16 de septiembre por el aniversario. ¿Ok? El aniversario se suspenden esos 2 días. El ciclo escolar 2011-2012 inició el 22 de agosto, termina el 6 de julio. El 15 de agosto ingresan los docentes, hay 200 días y aquí empieza a darse 5 días de capacitación. De venir teniendo 3 días de capacitación, brinca 5 días. En total, aún así, tuvieron 25 días de receso escolar. La evaluación se mueve ahora al mes de junio y hay, repito, una semana de actualización. Después de ahí, el ciclo escolar 2012-2013 inicia el 20 de agosto, se termina el 5 de julio. Los docentes ingresan el 13 de agosto, son 200 días y existen 5 días de capacitación. Empieza a incrementarse la capacitación. De venir de 3, ahora son 5. Sin embargo, el receso escolar sigue siendo de 25 días y esto se mantiene. Bien, después de aquí ya llegamos a un tema bien interesante. Ciclo escolar 2013-2014. Inicia el 19 de agosto, termina el 15 de julio
y los docentes ingresan el 12 de agosto. Hay 200 días de clase, pero aquí es donde inicia la masacre. Empiezan a aparecer los consejos técnicos nacionales. Ya no hay temas de capacitación. De hecho, está la semana del Consejo Técnico Escolar. Ya no es capacitación, es consejo. Y los 8 días que se dan a lo largo del ciclo escolar. Empieza a reducirse la cantidad de receso escolar. De 25 baja a 18 días de receso escolar. Y algo bien interesante es que en los calendarios escolares, miren, les voy a mostrar un ejemplo. En los calendarios aparece de pronto el logo del sindicato. Aquí abajo aparece el logo del sindicato. Aquí abajo aparece el logo del sindicato. Aquí aparece el logo del sindicato. Y ya llegando a ese punto, ya deja de aparecer el logo del sindicato. A partir del 2013-2014 ya no aparece el logo del sindicato. ¿Quién era el secretario de Educación en ese momento? Emilio Chaufet. Él es el que empieza a hacer las cositas estas de los consejos técnicos escolares, de incrementarle los días laborales a los docentes, de dejar que el sindicato deje como tal de meter las narices al calendario, supongo porque había un acuerdo y ni modo. Nos empieza a hacer las modificaciones. Después de ahí inicia el ciclo escolar 2014-2015, el 18 de agosto, termina el 14 de julio, vean cómo va incrementando los días de término. Los docentes ingresan el 11 de agosto, son 200 días, hay 13 días de consejo técnico escolar y el receso escolar pasa a ser de 19 días. Después llega alguien muy famoso que ustedes lo extrañan mucho, Aurelio Nuño. Y Aurelio Nuño empieza con 3 ciclos escolares metiéndonos doble calendario escolar. Inicia como esta locura de los dobles calendarios con el ciclo escolar 2016-2017. Todos arrancábamos el 22 de agosto, pero había un calendario en ese ciclo escolar de 185 días y uno de 200 días. Para aquellos que elegían 185 terminaban el 27 de junio y los otros terminaban el 18 de julio. El ingreso de los docentes era el 15 de agosto, había 13 días de consejo técnico y había un dato interesante. Para aquellos que eligieran el calendario de 185 días, tendrían que ampliar la jornada 30 minutos más. Si no podían ampliar la jornada y eligieron ese calendario, tenían que compensar esos días con proyectos de rezago. Y entonces terminaba el ciclo escolar y despuesito ellos se iban como de receso unos días y regresaban a trabajar o volver a abrir la escuela con proyectos que ayudaran a los estudiantes. O sea, se volvía a abrir la escuela como si fuera una escuela de verano, más o menos. Entonces tenían que pagar esos 15 días, pero si lograban incrementar su jornada a 30 minutos más, solamente trabajaban 185 días. Aquí me faltó sumarle, pero aquellos que sí lograron trabajar 185 días, tenían 33 días de receso escolar. Si no lograban tener el ajuste de media hora más, solamente el receso se bajaba a 18 días, porque sí tenían que pagar o liquidar esos 15 días de ajuste. Este fue como el proyecto piloto de ese ciclo escolar de Nuño. El ciclo escolar 2017-2018 se volvió a intentar. Ingresamos el 21 de agosto. Había 2 calendarios, uno de 185 días y uno de 195 días. Tenías que elegir en un consejo técnico escolar. Si elegías 185, terminabas el 25 de junio. Si elegías el de 195, terminabas el 9 de julio. El 14 de agosto ingresaban los docentes. Había 13 días de consejo técnico. Hubo un ajuste de 10 días. Porque, repito, tenían que incrementar su jornada 30 minutos. Después de aquí le quitan 5 días al calendario. O sea, de ser de 200 días, lo mencionan que va a ser de 195. ¿Por qué le quitan 5 días? Porque serían de capacitación en agosto del 2018. Redujeron el calendario para darnos esos 5 días de capacitación. Así lo mencionaron. Sobre el nuevo programa, el programa 2017. Que, como sabemos, ya próximamente va a desaparecer. El receso escolar era muy extraño. Si tú lograbas ampliar la jornada de esos 30 minutos,
tenían hasta 29 días de receso escolar. Si no lograban ampliar la jornada, o aquellos que eligieran el calendario de 195 días, tenían 19 días de receso escolar. Después de ahí pasamos al ciclo escolar 2018-2019. Se vuelve a intentar el doble calendario escolar. Arrancamos el 20 de agosto. Está 185 y 195 días. Uno terminaba el 24 de junio y el otro el 8 de julio. Los docentes ingresaron el 6 de agosto. ¿Por qué? Porque recuerden que se le quita 5 días al calendario para darnos de capacitación. Se siguen dejando los consejos técnicos 13 días. Hay una capacitación, repito, de 5 días. No hay descarga administrativa, no existe. Y aquellos docentes que eligieron el calendario de 185 días tenían que ampliar la jornada ya no 30 minutos, 20 minutos, o había casos que se tenía que incrementar 15 minutos la jornada. Solamente ese poquito tiempo, 15 minutos diarios o 20 minutos. Si lograran ampliar la jornada, tenían hasta 34 días de receso escolar. Si no lograron ampliar la jornada, tenían que compensar esos 10 días que faltaban y los docentes tenían 24 días de receso escolar, también los que agregaron el calendario de 195 días. Así se dio. Había otro detalle bien interesante en este ciclo escolar. Se dio la oportunidad de que los consejos técnicos escolares se pudieran llevar en contraturno o en los días sábado. En verdad, ahí lo podíamos revisar en el proyecto. De hecho, en su momento hice video de esto. Ustedes buscan, soy docente de calendario escolar 2018-2019. Yo hablo acerca de este elemento, que se podía mover el consejo técnico en sábado. Y como tú ya pagabas ese día, tú podías tomar, o bueno, la escuela podía descansar ese día porque ya lo habíamos pagado en un sábado. Está bien interesante esto, ¿eh? Bien, ahí está. Terminamos el 8 de julio. Aún así, se terminaba el 8 de julio, no como ahorita que hasta el 50 de julio. Después viene el ciclo escolar 2019-2020. Aquí ya es con el gobierno del presidente Andrés Manuel. Estaba Esteban Moctezuma como secretario de Educación. Arrancamos el ciclo escolar el 26 de agosto. Terminamos el 6 de julio. El ingreso a los docentes fue de 12 de agosto, porque igual había capacitación, y fue un calendario de 190 días. Ya se quitó esta locura de doble calendario escolar y dijo Esteban, si tenemos 185 y tenemos 195, sacamos la media, ¿no? Sacamos el promedio, que serían 190 días. Esto da 13 días de consejo técnico, no se quitan. Nos agregan 3 días de capacitación y empieza a aparecer algo llamado descarga administrativa, que son 3 días adicionales. Aún así, con 3 días de descarga administrativa, con 3 días de capacitación y con los consejos técnicos, aún así terminábamos el 6 de julio y había 29 días de receso escolar. Aquí aparecen, repito, 3 días de descarga administrativa. ¿Saben en qué fechas? A finales de julio. A finales de julio eran, o después de que los alumnos terminábamos el ciclo escolar, llegaban la descarga administrativa. Y había un detalle interesante en este calendario. Los consejos técnicos escolares no necesariamente tenían que ser los viernes. Podía ser un lunes, podía ser... Ya había variaciones en los consejos técnicos. Algunos sí eran forzosamente los viernes, ¿sale? Después viene el ciclo escolar 2020-2021, que es donde empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque viene la pandemia. El inicio de clases fue el 24 de agosto, terminó el 9 de julio. El 17 de agosto ingresaron los docentes, fue un calendario de 190 días. Hubo 13 días de consejo técnico y hubo 5 días de capacitación. En el calendario decía que la capacitación iba a ser del 10 al 14 de agosto para aquellos que no la hayan tenido en el mes de julio. La verdad no me acuerdo de esa capacitación, pero si mal no recuerdo, fue sobre la pandemia. Y hubo una descarga administrativa de 5 días. De 3 días pasamos a 5 días de descarga administrativa. ¿Ok? Y aún así teníamos 23 días de receso escolar. Capacitación del 10 al 14 de agosto, repito, para aquellos que no lo hayan tenido, y arrancamos con el tema de la pandemia.
Después de ahí ya llegó nuestra hermosa secretaria de Educación, Delfina Gómez, donde iniciamos clases el 30 de agosto, ya estamos en pandemia, terminamos el 28 de julio, ¿ok? Que es este ciclo escolar. El ingreso de los docentes fue el 16 de agosto, es un calendario de 200 días, 13 días de consejo técnico, 5 días de capacitación, ¿ok? 4 días de descarga administrativa y solamente 16 días de receso escolar. Solo 16. Aquí algunos estados hicieron su modificación, que ya se los compartí también en un video anterior, que puede arrancarse desde 185 días hasta 190 o 195 días. Aquí cada estado decidió hacer adecuaciones a su calendario escolar. La mayoría dijo no, que se quede el de la Secretaría de Educación, que es la locura que estamos viviendo actualmente. Terminamos el 28 de julio. Vean qué cambios ha tenido. De ir cerrando el 9 de julio, el 6 de julio, el 9 de julio, ahora hasta el 28 de julio. Algunos terminaban en junio y no, julio ya estamos. El próximo ciclo escolar arranca igual a finales de agosto, o sea, en lugar de, que es el 29 de agosto, arranca el inicio del ciclo escolar, termina el 26 de julio, y eso que le quitó 10 días, porque de ser un calendario de 200 días, ya dijo, no, vamos a quitarle a 190, los docentes ingresamos el 22 de agosto, son 13 días de consejo técnico, son 22 días de capacitación, porque ahorita les voy a mostrar un detalle que no vimos. Son 2 días solamente de descarga administrativa. Vean cómo fue disminuyendo. 5, 4, 2. Y el receso escolar, ahorita nada más se contabiliza un día. Un solo día porque falta que salga el próximo ciclo escolar, el calendario. Pero lo más seguro es que sean igual 16 días de receso escolar. Aquí, la nota o el dato interesante, hay 2 días de capacitación en julio que se nos escaparon. Ahorita se los voy a mostrar. Y ya, ciclo escolar 2023-2024, considerando el calendario así como va y viendo un poquito el calendario del mes de agosto, que aquí se los muestro. Este es el calendario de agosto, contando los días que podrían ser, no, mentira, son 15 días de receso escolar solamente, 15 días. Nosotros regresaríamos a laborar el 21, los docentes, y los estudiantes el 28 de agosto. ¿Ok? Estoy contabilizando pues el mismo tiempo que nos están dando actualmente. Entonces el próximo ciclo escolar arrancaría el 28 de agosto para los alumnos, el 21 de agosto para los docentes y solamente habría, aquí le voy a sumar 14, 15 días de receso escolar. Va disminuyendo. ¿Ok? No sabemos de cuántos días va a ser su calendario, pero recordemos que en la Ley General de Educación menciona de 185 a 200 días. Entonces lo más seguro es que lo vuelva a dejar en 190 y nos vuelvan a seguir capacitando sobre el nuevo modelo educativo. Así ha sido la historia de los calendarios escolares. Déjenme mostrarles este detalle que les digo. Miren, este es el calendario escolar de 190 días. Como nosotros sabemos, habrá capacitación, que nos ponen como de cierto colorcito, en agosto, porque va a ser al mismo tiempo que son el consejo técnico, es capacitación del nuevo programa de la nueva escuela mexicana. Tenemos la capacitación que es en enero, del 2 de enero al 6 de enero, ¿ok? Aquí tenemos capacitación, aquí tenemos capacitación en junio, tenemos capacitación con alumnos y quiero que revisen el mes de julio a detalle. Vean esto. Nosotros terminamos con los alumnos el 26 de julio. Pero el 27 y 28 están de color verde, que es este verde. Y este verde es capacitación. Taller intensivo de formación continua. Porque el receso, que aquí está marcado, el receso de clases, tiene un verde o un gris menos intenso. El receso arrancaría el 29, 30 o el 31. Vean esto. Estos 2 días no los habíamos observado. Van a ser de capacitación de la nueva escuela mexicana y no va a ser receso escolar. Así que si contabilizamos, no son realmente 20 días de capacitación, son 22. 12 días sin alumnos y 10 días con alumnos, que seguimos sin saber cómo va a ser esta capacitación con alumnos.
pero así de feo, así de estas cosas raras que se están viviendo actualmente y cómo hemos perdido receso escolar, como van pasando o como van avanzando los calendarios escolares. De tener 33 días de receso escolar a tener solamente 15 días de receso escolar. ¿Cómo la ven? ¿Les gustó este análisis? ¿Les gustó esta información? La verdad me llamó la atención hacer este documento porque, pues sí, a veces hablamos de la historia, hablamos de los años anteriores, pero de pronto se nos olvida qué fue lo que sucedió. Pues aquí está un resumen. Yo supongo que me tardé porque ya estoy viendo el tiempo, pero es un resumen acerca de lo que se ha vivido en el calendario escolar. Bien, les agradezco por haber visto este video. Dejen su pulgar arriba si les gustó la información. Compartan el video, suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.